¿Qué tal, Carmelo Jordán? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar aquí con la maleta preparada y ya dispuestos a viajar. Qué maravilla el poder viajar contigo, Carmelo. Esta semana, ¿nos vamos de viaje o nos vamos de escapada? Creo que nos vamos de escapada porque el nombre que me has propuesto, el destino que me has propuesto, bueno, pues es aquí en España y no creas que no me ha dejado de llamar la atención porque se trata de Sagunto. Sagunto, efectivamente, que yo sé que es una ciudad que a lo mejor la gente no tiene en su cabeza como un destino turístico, porque, bueno, pues probablemente no se han vendido bien, pero realmente es muy interesante. De hecho, te voy a contar que yo mismo jamás pensé que Sagunto era un sitio al que ir. Luego una vez un compañero me comentó, un amigo me comentó, oye, no, pues es tal. Y al final hice un viaje, un poco también por motivos profesionales, y lo que pensé es, vaya tontería no haber venido antes. Pues fíjate que me sorprende, pues yo a mí tampoco se me había pasado por la cabeza Sagunto como un destino de escapada para pasar unos días, para conocerlo, pero tal y como me lo estás presentando suena interesante. Pero empecemos por el principio. Dime un titular de por qué hay que ir a Sagunto. Pues mira, hay que ir a Sagunto porque es una ciudad que resume nada más y nada menos que 2.300 años de historia. Wow, se dice pronto, ¿eh? 2.300 años de historia. Sí, sí, y te los encuentras allí y realmente ves de todas las etapas, de todas las épocas y francamente es muy interesante. Bueno, pues ¿por dónde empezaríamos entonces esa inmersión en la historia? Pues mira, yo casualmente la empecé por el final. Por una cuestión de esto que te pilla cerca del hotel, casi, o sea, cosas así, que a veces los viajes son así también, claro. Y entonces empecé por los Altos Hornos, que recordarás tú que tienes una edad parecida a la mía, como en los años 80 era un tema de noticias, los Altos Hornos de Sagunto, Sin duda. que entonces se cerraron y hubo muchas protestas. Bueno, pues uno de esos Altos Hornos, el Alto Horno número 2, sigue allí en pie, lo dejaron como un poco un monumento y también se puede visitar un poco, hay algo de explicación, y realmente a mí me encantó, porque claro, yo soy muy fan de esas formas industriales, ¿no? Que me parecen tan grandes, tan impresionantes. Es algo que me gusta mucho y siempre me resulta muy, muy fotogénico. Así que empecé por ese final, que es un testimonio pues eso, muy interesante de una época que se acabó también hace pues eso, como 40 años, y además está allí como no sé cómo decírtelo, como medio desolado, en mitad de la nada, en una zona que no hay mucho más que ver, y era muy curioso, era muy llamativo. Visualmente te chocaba bastante. Es la historia, por así decir, reciente de Sagunto, la de la edad industrial, la de la reconversión industrial que se llevó a cabo en los años 80, pero ojo porque el origen de Sagunto, la historia de Sagunto es amplia y su pasado es romano. Sí, lo que más reconocemos todos a Sagunto es por ese pasado romano, y de hecho, si no fuese por también cosas de la historia reciente, pues tendríamos en Sagunto uno de los, no sé, 2, 3 mejores teatros romanos de España. También te acordarás tú que ese teatro romano en los años 90, es decir, ya no tan tarde, se le hizo una restauración que en mi modesta opinión lo destrozó. Vaya por Dios. O sea, fue digamos, lo cubrieron todo, entonces no sé, fue una cosa muy rara, también parte de la historia, porque ha sido un caso judicial que ha durado como 30 años, una cosa loquísima. Pero bueno, aún así te diría que que yo creo que es interesante visitar ese teatro romano, un poco por ver, pues la barbaridad que hicieron, que no deja, que sigue estando allí porque luego no se ha podido desmontar y eso, aunque hay sentencias judiciales, porque también hay un trocito en el que lo dejaron así como un poco como registro histórico y es muy bonito, y porque mira, es que incluso a pesar de que hicieron esa barbaridad que fue cubrir todo el teatro y pues eso, destrozarlo, aún así es impresionante. Aún así es un sitio que te llama mucho la atención, está así en lo alto, con vistas a la ciudad, realmente es un sitio que vale la pena. Bueno, al menos hay que visitarlo, por lo tanto, visita obligada, lo del teatro, este teatro de Romano de Sagunto, aunque reformado, pero no es el único resto, ¿verdad? No, hay algunos, y además hay 2 yacimientos que me gustaron mucho porque son relativamente nuevos y un poco también por cómo están y dónde están. En Sagunto hay un pequeño problema, que es que te irás a construir y lo más probable es que haciendo los cimientos te encuentres restos. Entonces esto les pasó a un par de casas particulares. Una de ellas ahora es la Domus de los Peces, se encontraron una villa romana, entonces la casa está construida, digamos, por encima de la villa. Tú entras por debajo, puedes visitarla, es como una entreplanta enorme en el que está la villa romana y por encima pues se construyeron los pisos, también después de un proceso por lo visto bastante complejo. Pero hay otro que todavía es más impresionante, que es la vía del Pórtico, que es un tramo de la entrada a la ciudad.
un tramo de la carretera, del camino, la vía romana, que entraba a la ciudad. Y está encima también, o sea, debajo, mejor dicho, de una finca de pisos en la que vive la gente. Tú ves entrar, hay un portal con una especie de pasarela. Cuando tú estás viendo el yacimiento, pasan los vecinos por ahí, lo cual también es una forma de verlo curioso, y es una forma que yo creo que es importante de ver cómo conservar el patrimonio de una ciudad como que está construida encima de la historia sin paralizar la ciudad, que es yo creo que es también un error, porque al final creas parques temáticos y se vacía y no vive la gente y bueno, las cosas así se acaban perdiendo. En el caso concreto la vía del Pórtico, la verdad es que los restos son impresionantes. La vía se conserva como si lo hubiesen hecho, no te voy a decir que ayer, pero yo que sé, hace 10 años. Es que está impresionante. Y hay alrededor un montón de casas, restos de un montón de casas de la época, de bueno, pues distintos tipos de casas, viviendas, algunos locales comerciales, porque claro, alrededor de la vía principal había muchos locales comerciales, y la verdad es que es un resto arqueológico que a mí me pareció impresionante y que yo creo que tampoco se tiene muy... O sea, tampoco es demasiado conocido. Luego ya, aparte de estas dos cosas como más recientes, más nuevas, hay que subir al castillo, es un castillo que hay muchísimos restos romanos, pero además se mezclan con con puertas medievales, con baterías de cañones de la guerra contra Francia, contra Napoleón, y en fin, es una cantidad enorme de restos de muchísimas épocas, porque el castillo es uno de los más grandes de España, cosa que yo en mi día, cuando era un ignorante sobre Sagunto, tampoco sabía. Es un castillo gigantesco y te da para pasar, no sé, pero un par de horas buenas paseando por allí, viendo los diferentes restos. Están un par de foros romanos, uno fuera, otro dentro, y restos de distintas épocas, aparte también de unas vistas que son impresionantes, porque claro, el castillo y el origen de Sagunto está allí, está en un alto desde que se domina buena parte de la costa, ¿no? Entonces desde allí ves efectivamente el mar, todos los alrededores, y está bien. Incluso tiene dentro del mismo castillo un museo pequeñito de inscripciones en piedras, y la verdad es que es muy curioso, y tiene también algún detalle que hay que ver en ese museo. Bueno, pues otra visita importante, obligada, el castillo. Esto en cuanto a la herencia romana, pero es que además Sagunto también tiene una gran herencia judía. Efectivamente, Sagunto durante una época fue una de las juderías más importantes de España, concretamente sobre todo en el siglo XIV, y porque muchos de los judíos que vivían en Valencia tuvieron que salir corriendo de la ciudad porque, bueno, pues en uno de estos programas que hubo en esta época hablamos mucho de la convivencia de las tres culturas, pero sí, no siempre... Hubo conflictos. No siempre fue así. Entonces, mucho de la judería de Valencia acabó viviendo en Sagunto y tienen una judería importante. Y además hay una cosa que es una curiosidad, pero no es una curiosidad, es casi diría un documento histórico importante, que hay que ir al Museo de Historia de la Ciudad para verlo. Es un museo además muy pequeñito, pero muy bonito, colocado en una antigua casa gótica de gótico valenciano preciosa, y en ese museo hay como unas láminas de plomo, así como en forma de suela, dos pequeñitas que tienen una inscripción que casi no se puede leer, pero que resulta que es el primer vestigio histórico de la presencia judía en Hispania, y son del siglo I o principios del II antes de Cristo. Es decir, interesante. Es ya te digo, la primera constatación física que tenemos de que en España, en la Hispania de esa época, había judíos. Luego está la judería. La judería se conserva todo el trazado de lo que era la judería, y una de las entradas, que le llaman el Portalet de la Sang, que es la puertecita de la sangre, no sé si porque allí se derramó sangre o porque a partir de allí la sangre era impura, bueno, en fin, estas cosas de la época. No se conservan edificios prácticamente de esa época. Sí que hay una casa que todavía tiene su fachada medieval y en la que todavía está en la pared el hueco para colocar la mezuzá, que es este tubito que ponen los judíos en sus puertas, en la que hay escrituras y cuando pasan las tocan, ¿no? Y hay un hueco para eso. Y bueno, también hay algún rinconcito así en el que posteriormente ya, pues no sé, hay una reja que es una menorá, en fin, hay algo de ambiente por allí que puedes no te voy a decir revivir, pero sí, bueno, puedes un poco sentirte dentro de esa historia. Y luego tiene dos joyas de ese pasado judío
que son muy interesantes, que son 2 cementerios, que es una cosa bastante poco común. Uno de ellos está muy bien conservado, están los dos cerca del castillo, en la ladera de esta colina que hay cerca del castillo, y la verdad es que es una visita muy interesante. Uno son como cuevas, pequeñas cuevas en esa ladera, y otro es un cementerio más a lo que a lo que estamos acostumbrados, donde se ven las tumbas, se puede visitar, está musealizado, y la verdad es que es un rincón, ese segundo cementerio sobre todo, que también se descubrió más recientemente, es un rincón con mucho encanto, ¿no? Porque estás digamos, dentro de la ciudad, pero es un sitio tranquilo, es un sitio, no sé, te digo, con cierto encanto, y que además pues te lleva a esa historia tan antigua y tan interesante. Bueno, desde luego, Sagunto, una ciudad llena de historia, pero ¿vale la pena en cuanto a belleza? ¿Es una ciudad bonita? Sí, hay una parte antigua que es la que está, digamos, justo debajo del castillo, la parte más medieval, la parte de las calles estrechas en cuesta que suben hacia ese castillo, que la verdad es que es muy bonita. La propia judería es muy bonita porque son calles pues, son propias de un barrio como eran las juderías entonces, que eran barrios pobres, ¿no? Al menos en apariencia, de calles estrechas, de casas pequeñas, y toda esa zona la verdad es que es muy, muy bonita. Y luego hay bastantes rincones, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza, hay un calvario todo pintado de blanco con cipreses, que es realmente bonito. Así que no solo es ver cosas, digamos, cosas históricas, cosas con esa importancia, sino que realmente hay una ciudad bonita por la que pasear, por la que disfrutar, por la que estar en bares, así que está muy bien. Yo creo que es una escapada para un fin de semana, 2, 3 días, perfecta. Pues Sagunto, apuntado queda. Carmelo Jordá, como siempre, un auténtico placer viajar contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La Trinchera de Llamas. Es Radio.